Ahora sí, bienvenidos todos, todas a un nuevo capítulo de este tercer ciclo de gestión emocional para una vida en incertidumbre. Habíamos tenido unos días, un poco de break, de estar medios espaciados, ¿sí? Y hoy día vamos a volvimos con un tremendo invitado que ya se unió, así que lo vamos a invitar a que participe con nosotros. Me emociona mucho, yo les voy a contar por qué, pero lo voy a invitar primero a que se una a nuestro live. Antes de decirle de qué vamos a hablar y todas esas cosas maravillosas, voy a invitarlo, ¿ya? Espérense un cachito. Ahora sí. Se va a unir en estos momentos. Estoy muy emocionada de que lo haga. Así que solo les quiero contar eso. Que estoy muy emocionada de este live. Ya van a saber por qué. Ay, 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 desde Inglaterra nos está acompañando este tremendo invitado del día de hoy. ¿Cómo estás? Cone, querida, ¿cómo estáis? Ay, qué emoción verte. Te escucho así como cortado, como desde el más allá. No sé. Ahora sí. ¿Me escucháis bien? ¿No? Ahora sí. ¿Perfecto? Sí, ya, Ahora te escucho estupendo. perfecto. Yo. ¿Cómo estamos, Carito? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Todo bien, todo bien. Estoy como que me cuesta hoy día estar como media seria porque estoy emocionada de estar contigo hoy día. Qué emoción. Sí, qué emoción. Gracias, por ahí la rata dice que se escucha bien. Bueno, estoy muy contenta de tenerte acá. Para los que no saben, bueno, con el Oscarito somos amigos hace mucho tiempo. De hecho, más que amigos, somos medios hermanos. Vivimos una experiencia muy hermosa. El año 2003 vivimos juntos. Mira, salió el verso. El año 2003 vivimos juntos un mes. Vivimos juntos en La Estorta y vivimos ahí experiencias maravillosas y de ahí, bueno, hermanos, amigos. Así que muy contenta de tenerte, Oscarito, en este espacio donde vamos a hablar de, yo sé, que algo que te apasiona. Así que preséntate tú a la audiencia, quienes te están siguiendo. Me imagino que también tu familia de Chile, de la Berni, están todas ahí medios uniéndose para verte también. Sí, pues, ¿qué querés que te diga? ¿Cómo me presento? ¿Cuáles son los... ¿Qué Lo que aspectos tú quieras cubro? presentar de ti, no, cubre lo que tú quieras cubrir, pues, Carito. Lo que tú quieras decir de ti, eso está bienvenido. No, mira, me voy a limitar a las razones por las cuales acepto la invitación que me hacía, además, que son, yo eh, ap- tengo formación de científico, pero siempre he tenido o sea, yo llegué a la ciencia buscando algo que está un poquito como detrás de la ciencia, Mm. eh, en una búsqueda que es más humana que de resultados de investigación y de papers. Y por eso entonces siempre me ha llamado la atención desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista así como de la práctica humana, la pregunta por las emociones, pues. Mi formación de científico es de biólogo, he hecho durante todo el tiempo que me he dedicado a la biología, que son ahora, considerando la educación de pregrado y todo, 21 años. Y todo ese tiempo lo he dedicado a la neurobiología. Cuando de hecho, cuando nos conocimos, yo estaba empezando a trabajar en un laboratorio ya, de eso han pasado 18 años, no sé. Sí, 18. Eh, una amistad con mayoría de edad. Claro, pero no, ya estamos en Eh, otro nivel. Estamos grandes. y bueno, ahí me formé como neurobiólogo, hice un doctorado en fisiología, después la vida me fue llevando a una mezcla entre como la fisiología del cerebro y la neurobiología celular. Hoy día trabajo fundamentalmente en neurobiología celular, estudiando cómo se mueven las señales en el axón de las neuronas. Eso lo hago en un lugar increíble que se llama el UCL Queen's Square Institute of Neurology, de una universidad super chori acá en Londres que se llama University College London, y en el que es un edificio increíble donde hay, bueno, un edificio horrible además, setentero, pero Pero es el edificio es más como, horrible de la cuadra además, porque es como una cuadra llena de edificios victorianos preciosos, al lado está como el Hospital de Neurología y Neurocirugía, que es una cuestión maravillosa, así como de ladrillo rojo, y al lado un como cubo de cemento de los años 70 horroroso. Pero adentro pasan cosas maravillosas porque hay mucha gente que hace muchas cosas muy distintas, todas relacionadas con neurociencia, mm, desde
las bases moleculares hasta clínica con pacientes, pasando por todo entre medio. Eso, y formo parte además de un grupo más grande de 8 grandes centros en el Reino Unido que conformamos el UK Dementia Research Institute, cuyo rollo es desde todos lados otra vez, desde la biología molecular hasta la adaptación de las casas y las formas de vida de la gente, cómo le ganamos a la demencia. Wow, tremendísimo. O sea, adentro tú ves ese edificio setentero, pero está pasando de todo adentro. Está pasando de todo. Ay, qué lindo, qué hermoso. ¿Hace cuánto que estás allá, Oscar? Cinco Allá es Inglaterra, ¿no? años. Para los que no sepan, estoy Sí, en Inglaterra. acá es Londres, Inglaterra. Estamos aquí hace exactamente 5 años y un mes. Wow, tremendo, tremendo. ¿Y qué tal la experiencia, antes de entrar en el tema, ¿no? ¿Qué tal la experiencia de estar allá? Tremenda, brutal. ¿Pensabas Eh, quedarte por 5 años? ¿O era no, tu plan? para nada, no, veníamos por 2. Ya, y ahí están cinco, nació otra guagua, todas esas cosas que Sí, pasaron en sí, el camino. Ya. exactamente. Y ha sido increíble, yo creo, por dos cosas. Una, porque, no sé, esto puede sonar provinciano a lo mejor, ¿no? Y qué tanto. Pero uno tiene la impresión cuando pasa por aquí, incluso de pasada, yo creo que es bien evidente, suficientemente evidente como que si uno pasa así por afuera, ya cacha, que se respira una cosa como de si esta ciudad, no solo este país, esta ciudad en particular, fuera como un resumen, como de todo, de todo el mundo. Y Ya, un resumen, entonces, cosa como bolita, el resumen así como el entonces está, paper. entonces está todo como concentrado aquí. Y entonces de todo, desde así hasta el nicho más mínimo, tú vas a encontrar una cantidad importante de gente embalada con eso. Y eso es muy potente, porque pasa todo el rato, hay mil estímulos, está como en ebullición todo el rato. Y lo otro es que por eso mismo, por esa condición, como decía resumen, la diversidad humana en este Mm, lugar es brutal, es brutal. qué maravilloso. Y esa ha sido como la experiencia más importante, yo creo. Mm, Constatar sí, así sí. como la diversidad humana, con así esto de caminar por la calle y escuchar, no sé, pues 12 idiomas en 3 cuadras, idiomas que uno no tenía idea, que uno ve, o sea, yo he Existe. escrito afuera esto como idiomas como del Cuerno de África que no tengo idea ni cómo suenan, ni cómo se leen los caracteres, no, es como Mm. todo eso. Qué hermoso porque, por ejemplo, lo conecto, ¿no? Con lo que vamos a hablar hoy día, que ya vamos a entrar en tema, que pienso, por ejemplo, en la apertura cerebral, porque ya, o sea, nosotros sí, obviamente yo me imagino que tú eh, con la Berni estás como en un proceso de eterno aprendizaje, eterno descubrimiento, pero por ejemplo pienso en tus guaguas, o sea, como que pienso cómo es para un niño crecer en un ambiente así diverso, que sienta, o sea, como que no, que la diversidad no asuste, ¿no? Que sea como parte de la vida y que sea como rico que sea de la vida, ¿no? Que no todos somos iguales, que no todos nos vestimos iguales, que no todos hablamos iguales. Yo siento que el cerebro de tus guaguas debe estar así como en plena expansión, así como... Sí, y cuando uno, o sea, y lo que a mí me gusta mucho es que es vivirse esa diversidad en condición de minoría, además. Mm, Eh, Cachar que la mayoría de la gente a tu alrededor es de una etnia distinta a la tuya, profesa una religión distinta a la tuya, habla un idioma distinto al tuyo. O sea, eso es tremendo. O sea, wow. que mis hijas chicas, no sé, porque la mayor parte, que lo más común así en su grupo escolar es que los amigos sean musulmanes, es loco Mm, igual, pues. claro, claro. Que ellas sean, si no las únicas, no sé, probablemente, sí, probablemente sí las únicas católicas, es porque todos los otros, y que se identifiquen, eh, que a ellas les parezca más cercano los cristianos de otras denominaciones, ¿cachai? Claro. Porque en el fondo creemos más o menos lo mismo, ¿eh? No hay esa, ¿cachai? O sea, emergen otros códigos, otras formas de sentirse similar. Sí, 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 totalmente, totalmente.
Y eso yo Emerge, creo que es lo emerge el que llega como... latinoamericanismo también. Emerge lo latinoamericano, lo latino, esa dimensión, así como de que antes yo, chileno, en Chile, tú Mm. sentís que eres distinto a todos, pues, distinto a los argentinos, distinto a los ecuatorianos, distinto a los peruanos, y después estás aquí y en relación a ese como big picture de la diversidad, Mm. somos súper parecidos a los colombianos, pues, y súper parecidos a los españoles, y como hay un código. Sí, hay un código, creo yo también, bueno, desde el lenguaje, ¿no? Pero me imagino que va caminando por la calle y sentí a alguien que habla español y debe ser así como, Sí, uy, ay, por sí, aquí, yo sí, siento sí, que sí. por aquí mi cerebro empieza a hacer, chic, 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 empieza a hacer como conexiones porque encuentra algo medio parecido, ¿no? Sí. Pero, wow, qué tremendo. Ok, bueno, yo me quedaría hablando de la vida contigo, de la vida, pero hoy día nos convoca, aparte de la vida, nos convoca algo que yo tenía hace muchas ganas, hace mucho tiempo ganas de invitarte a conversar, que tiene que ver con un poquito las emociones y el cerebro, ¿sí? Como que, eh, bueno, yo me he dedicado hace mucho tiempo también a trabajar con el tema del Alban Moving. Yo sé que tú te encanta ese método y te he escuchado hablar también harto de la Susana. Y cada vez que yo lo trabajo, como que digo, wow, o sea, como que qué poderoso es el tema y qué poco sabemos de las emociones. O sea, que harto hablamos de la inteligencia emocional, pero como que siento que lo ponemos muy en el cerebro, pero como que si fuese algo muy racional. Y yo, nuevamente, en lo que yo trabajando, creo que sí, tiene un gran componente racional, pero tiene un súper componente físico. Entonces, quiero partir como por lo primero, para la gente que nos está viendo y que va a ver después este live y que va a decir, bueno, ¿y qué relación tiene? Un poco que nos cuentes, como si fuese esta una, no sé si una clase, pero si fuésemos así, inexpertos totales del tema, ¿cómo es el funcionamiento cerebral en torno al tema de las emociones? ¿Cuáles son las estructuras que están implicadas? ¿Qué pasa cuando recibimos un estímulo cerebral, o sea, un estímulo emocional? ¿Qué pasa a nivel interno? ¿Cómo esto se transforma en algo corporal? Cuéntanos un poquito de eso. No es eso no tiene una respuesta única, ni fácil Mm, tampoco. Porque, y es loco porque de las primeras ideas eh, de cómo funcionan las emociones y como físicamente, mm, como el sustrato biológico de las emociones, ha pasado harta agua bajo el puente. Si uno mira así como los primeros científicos que se dedicaron a estudiar las emociones en forma más o menos sistemática, bueno, Charles Darwin ya fue uno de los primeros que empezó y escribió un libro increíble acerca de las emociones en el humano, donde trata de sistematizar la idea de que tiene que haber un sustrato común porque la manera como las emociones parecen funcionar y parecen expresarse es tremendamente conservada en toda la especie humana. Entonces, hay, eh, para él emerge como muy claramente que hay una dimensión evolutiva de las mm, emociones y que por lo tanto, como hay una dimensión evolutiva, hay probablemente un sustrato biológico compartido. Y que entonces hay que preguntarse cuál es. Y entonces algunas de las ideas más así modernas, diría yo, de cómo funcionan las emociones son de fines del siglo XIX y todavía, y todavía no tenemos totalmente claro cuáles son todas las estructuras del cerebro que participan. Eh, entonces, yo diría que uno de los, claro, las primeras así grandes ideas son las ideas de William James en 1884 y en esa misma época, 1885, eh, Lange en Alemania hacía los primeros experimentos tratando de entender eh, cómo funcionan las emociones o los equivalentes de las emociones en los animales. Y, y llegaban a una conclusión similar ellos en ese momento, y que era que, y que una conclusión que después fue largamente refutada y bueno, dio origen a toda una discusión, pero que de alguna manera los cambios fisiológicos y físicos que asociamos con ciertas emociones tienen mm, un rol causal en la experiencia de la emoción. Entonces, que cuando yo, que cuando yo lloro, que cuando se me acelera el corazón, que cuando me pongo pálido, que cuando se me hago cierta postura o cierta expresión facial, que esos cambios físicos, o que se me revuelve la guata, o se me aprieta mm. ciertos músculos, eh, que esos cambios físicos no corren en paralelo, sino que causan la experiencia emocional. Clásicamente esto de William James de yo tengo pena porque lloro.
¿sí? Es porque lloro que llego a darme cuenta que tengo pena. Exacto. Eh, Y no al revés. y no al revés. Y esas primeras ideas aparecen, pero todavía sin mucho sustrato cerebral muy definido. Unos años más tarde, eh, bueno, ahí empieza una controversia porque otra gente, Cannon y Bard, empiezan a sugerir con evidencia experimental que aparentemente uno puede experimentalmente disociar el sustrato biológico de la emoción. Entonces ellos dirían, mira, hay un cambio físico que caracteriza a una emoción, pero las dos cosas están separadas, no son causales. Ocurren al mismo tiempo, pero no Mm. tienen una relación causal entre ellas. Entonces, si yo las separo, igual ocurren ambas. Por lo tanto, no dependen una de la otra. Eh, y es, yo diría que un señor de apellido Papé el que por primera vez empieza a identificar algunas estructuras del cerebro, el tálamo, algunas zonas del lóbulo frontal, eh, lo que él llama el sistema límbico, que incluye un Mm. montón de estructuras subcorticales, o sea, estructuras que están más profundamente dispuestas en el cerebro. Hay que acordarse que si uno mira el cerebro humano, hay una capa muy gruesa que es solo corteza, que es, o sea, si uno mira, no sé, el cerebro de un roedor, por ejemplo, la corteza es bastante estiradita y corresponde, Ya. yo te diría, si uno mira un cerebro entero de roedor, la corteza corresponde al cuarto o al quinto más externo, ¿cierto? En el humano es más de la mitad, porque está, y además está plegada y sobreplegada y superplegada, entonces hay un montón de superficie que es solo corteza. O debajo de esa corteza hay otras estructuras que también que se conectan muy densamente con la corteza y entre ellas, que Papé llama sistema límbico, y que participan varias de ellas de distintas maneras que él en ese momento no es capaz de distinguir muy claramente, pero sabe que cada vez que hay algunas de ellas que se lesionan, que fallan, que faltan, Mm. la respuesta emocional se altera. Eh, entonces, ¿qué estructuras hoy día sabemos? Mucho de eso es lo que todavía tenemos como herencia, ¿cierto? Y de hecho hay gente que sigue usando el concepto de sistema límbico, aunque hoy día más bien hablaríamos de algunas estructuras subcorticales, las asociaríamos de otra manera, las nombraríamos según, no sé, dónde están o qué tipo no sé, pues sistemas de neurotransmisión usan, en fin, otras categorías. Pero yo te diría que es muy evidente que hay dos áreas de la corteza que tienen roles cruciales. Una está en el lóbulo frontal, sobre Ya. todo la corteza prefrontal y orbitofrontal. Eh, y otra corteza que está mucho más posterior, que se llama la corteza insular, también conocida como la ínsula, esas de las áreas corticales. Uno podría decir que la memoria emocional podría tener una componente de la corteza cingulada también. De las estructuras subcorticales, claramente el hipocampo cumple un rol, claramente los cuerpos mamilares cumplen un rol, la amígdala cumple un rol, eh, y algunas otras estructuras más profundas, como el núcleo accumbens, qué sé yo, otras cosas que son, pero que tienen un rol mucho más como general en el cerebro. Es difícil encontrar alguna función cerebral que no, Que en no la que esté estas indicada. regiones no participen. Eh, y eso es interesante también porque y que es una idea que a mí me gustaría borrar al tiro, justo con aprovechar de decir, mira, Mm. este es el mapa de cosas que participan. La mayoría de las partes del cerebro participan en muchas funciones, porque hay que empezar a sacarse de la cabeza esto de que hay una función asociada a un lugar del cerebro. Eh, lo que, porque eso, si bien hay algunas áreas que participan más de unas funciones que de otras, y es cierto que si tú te dañas un cierto lugar del cerebro, va a haber un cierto tipo de funciones que van a fallar, más evidentemente. eh, la verdad es que la norma en el cerebro es que las funciones están distribuidas, es que es descentralizado el Mm. cerebro. Es que resulta de la combinatoria de la comunicación entre distintas áreas, más que haya una en la que se aloja una cierta función. Por supuesto que si tú tenés un montón de áreas que participan y que están conectadas entre ellas, por supuesto que si tú te piteáis una, la función va a Claro. fracasar. Pero no es porque esa función esté alojada ahí, sino porque ella tiene un rol crucial, pero en un circuito que es mucho más
disperso, descentralizado, distribuido. Qué bueno que lo toca ahí, tocas el tema, Oscar, porque, por ejemplo, cuando, no sé, cuando hablamos de educación emocional y cuando se les habla, por ejemplo, o sea, como a las personas, siempre se habla, por ejemplo, de la amígdala. Si uno podría escuchar decir, ya, la amígdala es como el cerebro de las emociones, es como que ahí se aloja todo, como que les damos súper responsabilidad a la amígdala. O sea, si no está la amígdala ya, y creería yo de lo que tú me dices que no, porque es mucho más global, que es mucho más como integral. Y por lo tanto, obviamente, lo que tú dices, si nos dañamos una parte del cerebro, claramente van a haber consecuencias no solo a nivel emocional, sino que a nivel verbal, de todo tipo motor. Pero me parece importante lo que tú dices, como de no darle toda la responsabilidad, porque si no también nos quedamos cortos con todo esto interconectado que hay, ¿no? Mm, mm. Sí. Bueno, de hecho, hay una investigadora estadounidense, la Molly Crockett, que tiene un par de charlas y ella se ha dedicado a poner esto de forma muy divertida, pero hay un cierto grupo de estructuras del cerebro, entre ellas la amígdala, que, que vive asociada a todo. Y que de hecho, si tú miráis los estudios como de neuroimagen, en las Mm, que distintas estructuras del cerebro se asocian a distintas funciones, me voy a carrilear, pero ponte tú que en un 80% la amígdala está. Entonces, evidentemente no hace una sola cosa. Ahora, sí es cierto que daños en regiones específicas de la amígdala pueden tener efectos como eliminatorios respecto de la cognición emocional. Y el clásico ejemplo es una paciente conocida como SM, que tenía una enfermedad genética que le produjo una degeneración bilateral en una cierta zona de la ya. amígdala. Y esa mujer no siente miedo. Pero solo miedo. Uy, qué interesante, no sabía. Ya, y no siente miedo, pero solo miedo. Exacto. Es capaz de percibir, de experimentar otras emociones, pero no experimenta miedo. Y lo más interesante es que bajo ciertas condiciones experimentales puede tener una sensación que es indistinguible de lo que nosotros llamamos miedo, pero que ella no asocia a la aversión que nosotros normalmente Ya, asociamos a los estímulos que nos producen miedo. O sea, cuando nosotros estamos frente a un estímulo que nos produce miedo, nos queremos ir de ahí, ¿cierto? O totalmente. queremos eliminar ese estímulo de nuestro panorama sensorial, ¿cierto? Ella no. Y de hecho así fue descubierta, así fue diagnosticada, porque era una mujer que había sido consistentemente atacada, había sufrido violencia doméstica, había estado a punto de morir 2 veces, una vez había recibido un ataque con arma blanca, otra vez con pistola, y en algún momento cuando los médicos empezaron a ver su ficha clínica y social, fue como, esto no puede ser casualidad, hay algo que pasa. Claro. Eh, y ahí descubrieron que ella tenía una incapacidad para eh, asociar cierto tipo de estímulos, ciertas claves de su medio ambiente con la experiencia emocional del miedo. Claro, y eso hacía que fuese una persona, lo que tú decís, como, a ver, no es que sea desadaptativa, pero sí tenía conducta desadaptativa, porque me imagino que si a uno lo van a, no sé, la van a saltar y tú tienes la posibilidad de como correr o de defenderte, lo vas a hacer. Y no vas a ir caminando por un callejón oscuro cuando no hay nadie, ¿me explico? O sea, como este tema que a mí me Porque, encanta, que es como la función emocional, que es histórica, que es como, es orgánica, que tú no la pensáis, imagínate en esta mujer no estaba, po. exacto, eso es. O sea, yo cuando, un poco, y después vamos a llegar a esto, estoy seguro, pero esta idea de Damasio, del marcador somático, cuando yo Mm, voy caminando por la calle, yo no tengo que pensar si me voy por la vereda iluminada, porque cuando yo considero la posibilidad de irme por la vereda oscura, se me acelera el corazón, ¿cierto? exacto. Entonces ni siquiera me lo cuestiono, llego a hacer un análisis racional acerca de cuál es la vereda por la que me tengo que ir. Porque hay una cosa en mi cuerpo que me indica intuitivamente que hay algo que yo no quiero, de lo que Mm. yo me quiero alejar. Que hay algo que yo experimento como peligroso, aunque no le ponga nombre, eh, todo eso. Sí, y me parece súper importante porque yo creo que
A ver, fuera que exista como algo como esta persona, que algo que biológicamente te dicen que es que tienes una anomalía o que tienes que verte, qué sé yo, las emociones tienen eso, pues, pero no, a veces no lo sabemos leer. O sea, como que estamos tan desligados, o sea, como tan disociados del cuerpo, que lo que tú decís, cuando nos empieza como a palpitar un poquito más la cuchara, cuando empezamos a sudar un poquito más, como que no le hacemos caso, como que casi que ya, listo, ya. Tengo que ser racional y tengo que seguir. Y estamos como súper acostumbrados, creo yo, más que nada los adultos, como a no escuchar al cuerpo. Yo siempre digo que si tenemos la fortuna de tener hijos cerca, o sea, esos son unos maravillosos maestros emocionales desde la experiencia corporal. Porque, o sea, es como, mamá, me duele, la Rafa, porque tú me dices, mamá, me duele la guata porque tengo nervio, porque mañana tengo tal cosa. O sea, ella asocia inmediatamente el dolor de guata a que algo le va a pasar mañana. O sea, tiene como súper como conectado. Lo que pasa es que después, lo que pasa culturalmente, ¿no? Nos empiezan a decir que no, que tenés que callarte, que tenés que reírte más bajo, que tenés que llorar así como medio como escondido. Entonces, claro, pues la experiencia corporal empieza a quedar de lado y empezáis a ponerle pura cabeza. Mm, mm. Fíjate que esto desde la pura anécdota, ¿eh? Pero una amiga, amiga en común, de hecho, tú la conocías, Laita Jiménez. Mm, Laita una vez me contó esto a propósito de unas charlas sobre también sobre este tipo de cosas que yo estaba dando en otro lado. Me decía, como esto le hizo clic, porque me decía, estuve 2 semanas con una sensación como de angustia, como de miedo, como de preocupación. No sabía qué era. Estaba y muy conectada con su cuerpo, decía, ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué me tiene así? Angustiada, como con la guata apretada. Eh, Tuve 2 semanas tratando de encontrar qué era lo que la estaba así realmente tironeando. Eh, y resultó ser una infección gástrica. wow. No había ningún rollo, no había ningún problema Claro. emocional, no había un estímulo Mm, pero en el fondo la experiencia física, fisiológica de la infección al estómago se mm, sentía igual para su cuerpo y entonces alguien claro. que está acostumbrado a percibir, a codificar sus emociones considerando la componente corporal, cuesta distinguirlo. Totalmente. Totalmente, porque claro, hay como esta disociación, pues, esta disociación total, y la ITA, ¿cuánto pasó? 2 semanas pensando que tenía algún rollo y todo, y era algo corporal, pero fíjate que hay una buena lectura emocional, porque asocia algo que le pasa a nivel corporal con una experiencia, no sé si es subjetiva, pero con una experiencia como concreta de la emoción. Y yo eso es lo que siento que no estamos, la Susana Blog decía que nosotros normalmente huimos del dolor, ¿ya? Entonces, que de la experiencia del dolor. Entonces, que por ejemplo, ya nos duele la cabeza, entonces en paracetamol. Nos duele la guata, gotas para la guata. O sea, como que cuando sentimos la experiencia del dolor físico, lo eliminamos. Entonces, que mucho de eso también se relaciona con la experiencia emocional, que a veces cuando sentimos muy profundamente una emoción, no estamos capacitados como, o sea, nos cuesta como vivirla concho, nos cuesta como sentirla en todo el cuerpo porque inmediatamente la tratamos de tapar, y justamente por eso también decía que somos una sociedad como súper medicada, como que súper alejada de sus emociones porque nos cuesta esto mismo que hablamos recién. No leemos los componentes del dolor, pero tampoco sabemos leer las señales como emocionales que nos manda el cuerpo, por lo tanto estamos súper como alejados de la experiencia orgánica. Mm, mm. Sí, todo el rato, todo el rato. Hay algo, hay como bueno, y yo creo que me voy a echar la culpa, pero, pero yo creo que también la perspectiva científica, médica, Mm, el auge de la neurociencia también, tiene un poco de culpa importante. Hemos eh, como cerebralizado la cognición humana. Hemos mm, hecho, hemos como, es loco esto, porque es como cuando es la misma pelea
es un poco la misma división entre aquellos que consideraban el cuerpo y el alma como cosas separadas, Mm, como que dimos por superado eso y cambiamos el alma por el cerebro. Entonces nos volvimos, claro. como que eliminamos esa disociación como material espiritual, nos Pero ahora la convertimos en trasladamos material, acá. nos convertimos en materialistas y volvimos a replicar la misma división. Y dentro de los componentes materiales de nuestro cuerpo separamos, ponemos al cerebro en categoría y ahí pasa todo y el resto del cuerpo está como alrededor. Mm. Eh, Sí, yo cuando en siempre... realidad es muy obvio, Mm, cuando en realidad es muy obvio de la fisiología, te iba a decir que ese cerebro y ese cuerpo son un solo sistema y ese cerebro es el que es porque tiene este cuerpo. Y que esta mm, idea, había un científico italiano que hace unos años quería lograr hacer, yo creo que todavía lo está intentando, hacer trasplantes él dice trasplante de cuerpo, pero en el fondo trasplante de cabeza, eh, y que decía que tenía las condiciones técnicas para volver a conectar un cerebro o una cabeza con otro cuerpo. Y mi predicción ahí es que eso va a fallar estrepitosamente porque ese cerebro, todo su apeo cognitivo están viviendo con está ese cuerpo. constituido a partir de la experiencia de un cuerpo en particular, que no es sustituible. Mm. Y oye, qué interesante, porque justamente yo hago esa pregunta cuando de repente hago clase, le digo ya, ¿dónde ocurren las emociones? Le digo ya. Esa es mi, lanzo la pregunta. Entonces digo, ¿en la cabeza, así como en el cerebro o en el cuerpo? Cabeza, cabeza, o sea, la cabeza gana, pero así, pero rating puntea así, te juro con 80-20. Entonces yo les digo, ya. Entonces, por ejemplo, si vamos caminando por la calle, siempre les pongo como ejemplos más cotidianos para que no sea tan, digo, y nos encontramos con alguien que nos encanta, así como que nos gusta mucho, y juramos que lo tenemos absolutamente como dominado, y yo digo, ya no me gusta esa persona, pero resulta que me lo encuentro en la calle y el corazón, y se me empiezan a sudar las manos y me pongo rojo. O sea, le digo, eso es porque tú lo dominaste, o sea, dominaste que esa persona ya no te gustara. Y como que dicen, ah, claro, ¿verdad que pasa en el cuerpo también? Pero como que nuevamente existe eso que decimos, no, es que tiene que ser o en el cerebro o en el cuerpo. Y no, pues también una doctora en neurociencia que yo les recomiendo que vean esa como, es una ponencia también de la Fundación de la BBVA, esos que tienen como hartas como charlas súper buenas, se llama Mm. Nazaret Castellano. Entonces la Nazaret Castellano dice eso, por lo mismo que estamos hablando ahora, que justamente, porque dice William James, yo primero siento en el cuerpo y luego toda esa experiencia corporal le transmite la información al cerebro de que estoy viviendo tal o cual emoción. Por eso, y lo instalaba en los niños, decía, cometemos un grave error cuando a los niños que están en una emoción determinada y los queremos calmar, los instalamos en la cabeza. Po. Entonces les decimos, cuéntame, ¿qué te pasa? Y el niño está súper desregulado, entonces no necesita que lo instalemos en la cabeza, necesita que lo acompañemos en el cuerpo. Entonces decía como, bueno, primero pregúntale, ¿estás con rabia? ¿Tienes los puños, no sé, apretados? ¿Estás rojo? ¿Estás respirando fuerte? Cuando yo ya lo instalo al niño en algo concreto, que es, por ejemplo, la experiencia corporal, es más fácil después instalarlo en la experiencia más cognitiva, más subjetiva, ¿no? Mm, mm. Sí, súper. Todo el Voy a ser de abogado del diablo, voy a ser de Dale, clown lánzate, lánzate, o de lánzate. bard, porque, porque es cierto, es indudable que hay una componente física, es indudable. O sea, cualquiera que haya mirado suficientes humanos en su vida se dará cuenta que no solo todas las emociones van acompañadas por una componente corporal, sino que esa componente corporal se repite en todos los distintos humanos. A todos se nos acelera el corazón cuando asustamos, ¿cierto? Todos ponemos la misma cara, más lejos, de miedo, ¿cierto? Y de sorpresa, y de alegría, y lloramos igual. Es muy, muy conservado. La pregunta es, eh, entonces, si es que estos cambios físicos preceden a tu comprensión de la emoción, o a tu experiencia más cognitiva de la emoción, entonces, ¿qué desata esos cambios físicos? ¿Cómo, Mm. cómo cuando yo te asusto llega a apurarse tu corazón? ¿Cómo saber que tú tienes, que llegó ese estímulo? ¿Cierto? O sea, cuando
o sea, pongámonos, seamos más pesados con el ejemplo. Estáis viendo una película de terror. Mm, Nada más de tu cuerpo que no sean tus ojos y tus oídos se mm, enteran de que tú estás viendo una película de terror. claro, Y todas las emociones en términos de sus componentes fisiológicos te ocurren durante la película. exacto. Salta el protagonista, se te acelera el corazón, se te aprieta la guata, te pones pálido, te pones cara de susto, te tapáis los ojos. Eh, entonces, o sea, si es cierto que los cambios fisiológicos preceden al rol del cerebro, entonces, ¿cómo se altera el cuerpo? Necesariamente primero tiene que haber una componente como top-down. Mm. ¿Y entonces qué? ¿Viene primero el cerebro y Es después el como el cuerpo huevo y y después la el gallina, cerebro? primero. Lo es un poco. Lo es un Mm, poco. Eso es lo bonito de la manera como comprendemos hoy día la fisiología de emociones. Porque reconocemos que estas entradas sensoriales, y esto ya lo intuía papel, pero estas mm, entradas sensoriales, necesariamente, vengan por donde vengan, tienen que converger en el tálamo. ¿Ya? El tálamo tiene el control eh, o sea, como neuronal y endocrino mm, de todo el cuerpo. Entonces, todo converge en el tálamo. Y a propósito de la actividad talámica, es que se te acelera el corazón, se te aprieta la guata, cambia la distribución de la sangre, cambia la sudoración, la temperatura, la tono simpático y parasimpático, entonces la dilatación o contracción de mm. las pupilas, etcétera. Incluso el uso de que los músculos hacen de la glucosa, etcétera. Entonces, tiene que haber una entrada primero sensorial que converge en el tálamo. El tálamo produce un cambio físico y ese cambio físico es leído de vuelta por el cerebro. Y ahí entonces el paradigma en el que estamos hoy día es que lugares como la ínsula, que son muy Mm, densos en eh, aferencias interoceptivas, sí, a la ínsula son, me carga el concepto de representación, pero de alguna manera están representados, están recogidos mm, en la actividad de la ínsula, eh, la, obviamente, bueno, el tono del estómago, la postura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y cuestiones tan locas, porque uno diría, ¿en serio el cuerpo mide eso? Como la mm. concentración de gases y el pH de la sangre. Tu, tu cerebro está monitoreando incluso esas variables como más químicas permanentemente. Y esa información converge en la corteza insular. En la corteza insular hay una tremenda densidad de conexión amígdala. Y por lo tanto se cree que lo que pasa ahí es que hay un circuito de ínsula y la amígdala que después implica también a zonas de la corteza del lóbulo frontal que permiten convertir esa convergencia como de marcadores lógicos, Mm. integrarla en una cierta experiencia cognitiva. Entonces, ¿por qué la amígdala termina siendo crucial para que tú puedas tener una cierta cognición emocional, para que haya asociación entre tu experiencia física y tu cognición emocional? Porque de la amígdala depende que tú seas capaz de recordarlo, capaz de registrarlo. Mm. Entonces, volviendo a SM, ¿qué le pasa a SM? SM tiene la experiencia fisiológica y también entiende lo que es el miedo. Lo que pasa es que no puede registrar Por eso una con la no hace otra. como, no asocia este tema fisiológico, este tema físico, este tema de la respiración con la experiencia subjetiva de la emoción, digamos, con la experiencia como concreta. Entonces, bueno, una de las cosas, esto un poco lo que plantea, bueno, es un poco la lectura de la circuitería que hace Ledoux y un poco también la hipótesis del marcador somático de Antonio Damasio. Pero lo que el buen contradictor dice rápidamente es, bueno, pues las personas que tienen entonces una lesión en la médula espinal
y ya no Ujú. registran nada de lo que está pasando en su cuerpo. ¿Ya en emociones? Y te lo devuelvo, te devuelvo la pregunta además, porque tú le decís a estas personas, cuando tú le das como ejemplo a alguien en la calle, se te acelera el corazón, hay un montón de cosas que tú no podís, que tú no podís manejar. Mm. Ya, y si tampoco las podéis sentir, ¿se te aplana la experiencia emocional? ¿Desaparece? Me encanta tu pregunta porque no tengo respuesta. No, o sea, porque me parece, o sea, porque me parece que, o sea, no es que desarme el discurso que yo tengo, pero finalmente lo que yo a todo el mundo le digo, no, es que primero, o sea, no es que le diga, sino que como trabajo en Alba Emoting, es como que digo, no, pues que primero siente el cuerpo, que primero siente el cuerpo. Pero mira, por ejemplo, te voy a poner un caso. No voy a decir quién es porque es muy cercano, pero una persona que fue a mi taller, te voy a hacer la pregunta, o sea, como el ejemplo inverso. Yo siempre digo que el alma Mouting sirve para cualquier persona. Ya el alma Mouting, para los que están escuchando y no saben, es un método científico de inducción emocional desde el cuerpo. Ya tú respiras de una manera, pones el gesto de una manera y la postura de una manera y la emoción básica aparece, en términos súper concretos. Pero esta persona se había dicho a sí misma que nunca iba a llorar en la vida. Dijo, no voy a llorar más. Pare de sufrir, dijo, me aburrí de sufrir. Y por más patrón efector emocional que trabajamos con esa persona de la tristeza, no entró. ¿Por qué? No entró y no entró. Y porque ahí había un mandato cerebral como subjetivo de que ella no quería volver a pasar por la experiencia física de la emoción. Y nuevamente, volviendo a lo mismo, no es que no lo sienta, claro que siente la tristeza. Lo que pasa es que desde la lectura emocional, por ejemplo, que tú sabes leer a un otro cuando está triste, la mirada cabizbaja, el llanto, las lágrimas, no pasaba por ahí. Ella siempre sentía la tristeza acá y se le traducía en dolor de cabeza, en cefaleas de 3 días, porque la somatizaba y la experienciaba desde otro lugar que no era el orgánico, que se lo podríamos llamar. Entonces, claro, o sea, es lo mismo que tú me estás preguntando, no, totalmente, sí vive la experiencia emocional, pero como que, no sé, falta un componente, no sé cómo decirlo, como que hay un componente de los tres, del subjetivo, del somático y fisiológico, que está como cojo, que no se expresa de igual manera que el otro, ¿no? Es bacán que lo pongáis así además, porque yo creo que lo primero, fundamental, así como si uno tuviera que poner la mesa como de una nueva fenomenología emocional, uno Mm, tendría que reconocer que están esos tres componentes intrincados, imbricados uno mm, con otro, y que si hay alguno de ellos que está cojo, no es que no exista la experiencia emocional, pero se transforma, es distinta. mm. Y es bacán la respuesta que da Damasio y en el fondo la teoría a este ejemplo que yo te pongo de la persona que no tiene ni una capacidad de sentir de vuelta los marcadores del cuerpo. Porque en el fondo lo que dice Damasio es, eh, claro, no hay un solo circuito. Entonces, volvamos a la experiencia anterior. Entonces hay un estímulo emocionante eh, ¿Mm? que con representación cortical, otra vez, olvídense que dije representación, pero cuya, lo voy a decir así solo para simplificar, converge en el tálamo el patrón de cambios fisiológicos. ¿Ahí sí? Tenemos problemas de conexión con Oscar en este momento, estamos hablando de Eh, el cerebro y las emociones. pero no sé si soy yo o eres Oscarito, tú. ¿andas por ahí? Ahí sí, Aló. ahora sí, Sí. Y ya, nos quedamos pegados un que nos rato. diga, que nos diga la gente que está aquí quién tenía el Sí, problema de conexión para que podamos resolverlo. ya, ya, perfecto. Pero quedaste en que la representación cortical, ahí quedaste y plum, Ya, nos lo fuimos. que yo decía es, está el estímulo emocionante que tiene cual sea la actividad cortical asociada y cuáles sean los circuitos del cerebro que participan en el tálamo, ¿cierto?
esa actividad talámica produce un cierto patrón de cambios fisiológicos, que a su vez es leído por la ínsula y otras estructuras con capacidad interoceptiva, y de ahí eso se conecta con la amígdala, y a través de la amígdala se conecta con circuitos del cerebro que permiten, y fundamentalmente el lóbulo frontal, que permiten el reconocimiento de esta experiencia cognitiva de la emoción en particular. ¿Cierto? Y entonces esa pasada por el cuerpo, donde el tálamo produce un patrón de cambio fisiológico, y esos cambios fisiológicos son leídos por la ínsula, por ponerlo en uno, es lo que Damasio llama la vuelta por el cuerpo, ¿sí? El body loop. Pero una vez que tú has registrado varias de esas experiencias, que tú has tenido miedo muchas veces, que tú has tenido pena muchas veces, y que entonces tu cerebro aprende a hacer una cierta asociación entre este cambio fisiológico y una experiencia cognitiva, tu cerebro es capaz de lo que Damasio llama un as-if body loop, de completar el circuito incluso en ausencia del marcador del cuerpo, como una suerte de atajo cognitivo, que se refuerza cuando además está la vuelta por el cuerpo, pero que si no está la vuelta por el cuerpo, porque por ejemplo tenéis una interrupción de la médula espinal, y ya no eres más capaz de sentirlo, todavía ocurre internamente, como un as-if body loop, con una suerte de cuerpo virtual que vive en el que tu cerebro hace de las experiencias corporales anteriores. Y lo interesante de eso es que, evidentemente, las personas que están en medular, que les impide la llegada de cualquier input interoceptivo al cerebro, evidentemente tienen emociones. Si uno sigue sus emociones y si uno las mide con las mejores herramientas que uno tiene para medir la intensidad de las emociones, resulta que su experiencia emocional sí se achata, sí se aplana. Porque este as-if body loop, este cuerpo virtual, no tiene la misma riqueza de codificación que tiene un cuerpo real, que está además conectado en tiempo real con el medio ambiente, no sé, pues, con el volumen corporal, con quién eres tú en ese momento, actualizado. Entonces la experiencia, eso es consistente con que la experiencia emocional efectivamente se achata. Wow, wow. Me parece increíble porque siento que vuelve a esto, pues como que no existe uno sin lo otro, como esta disociación que a veces tratamos de hacer, ¿no? Entre el cerebro, entre el cuerpo, no es tal. Me explico, como que no es real. Esto que tú hablas de este experimento, ¿no? De este científico que quiere instalar cerebros en otros cuerpos, claramente desde lo que tú dices, no, pues porque está asociado a este cuerpo, a este cuerpecito, a esta experiencia, a estas conexiones. Entonces, me parece como súper interesante porque vuelvo a lo mismo, creo que es importantísimo saber leer y saber cómo... nuevamente, yo creo que lo que tú estás haciendo ahora es un auge, porque antes no se hablaba del cerebro, antes nada, no se hablaba de nada, y hoy día creo que sí, pues estamos en un auge de la neurociencia, y hoy día todo es neuroherramientas, que también puede ser obviamente el lado B, ¿no? Que en realidad cuánto es de realmente estás involucrando el proceso, digamos, cerebral, como que creo que ahora vender neuroherramientas para la educación, no sé qué, sí, ponerle el prefijo neuro, creo que ahora no sé cuánto hay de neuro realmente en todo lo que se está como publicitando, pero me parece que bacán que se hable, así como me parece importante que no se deje de hablar de la experiencia como corporal, de lo que está pasando, de lo que te está pasando a nivel como emocional, y sobre todo me parece importante como abrirlo al espectro de aumentar el vocabulario emocional, que eso yo creo que también es como lo que hablan acá del etiquetado afectivo, cuando tú lográis no solamente distinguir 6 emociones básicas, sino que logras como hacer una granularidad emocional y hablar de, no sé, 30 tipos y como subtipos y como de la familia, tu cerebro también comienza a hacer nuevas redes, ¿no? Entonces ya no eres capaz solo de decir que tienes miedo, sino que sabes que estoy un poco ansioso,
No es que tenga miedo, estoy un poquito ansioso. O no es que tenga ira profunda, sino que tengo un poquito de rabia. O no es que tenga angustia, tengo un poquito de pena. Entonces, ese tipo también de como precisiones creo que le ayudan al cerebro a integrar también la experiencia corporal. Es súper bonito lo que estáis diciendo porque además hay una cosa, yo estoy convencido de que en esa capacidad de ponerle nombre, de ponerle, de afinar el vocabulario, la nomenclatura, Mm, eh, se juega lo más propio de la humanidad. Porque si uno mira así como lo que nos llevó a constituirnos como especie, eh, mm, no son las emociones, ciertamente. Esta manera de funcionar es compartida con nuestros primos, los grandes simios, qué sé yo, pero incluso con animales mucho más distantes evolutivamente. Funcionamos básicamente porque hay una cosa muy básica en usar, y aunque todavía es controversial, todavía no es como que haya un consenso científico total en que la teoría del marcador somático de Damasio es y listo. Hay gente que dice que le complica esta idea de que el cuerpo sea como ayude a codificar la información cognitiva. Como, porque en el fondo lo que más les preocupa es que también es una fuente inmensa de ruido. sí, pues. Porque en el fondo entonces todo lo que afecte a tu cuerpo le mete ruido a tu capacidad cognitiva. Ya. Dicho eso, hay algo muy compartido entre todos los animales, que es esto de que como yo tengo esta experiencia que es muy intransferible de mis emociones, Mm, ¿cierto? De cómo cambia algo en mi cuerpo, que solo yo siento, ¿cierto? Y que asocio con un cierto estado de las cosas, ¿cierto? Y con una cierta respuesta. O sea, cosas que se sienten mal en mi cuerpo, entonces yo me quiero ir. Cosas que se sienten bien en mi cuerpo, y entonces a las que me quiero acercar, a las que me siento atraído. claro. Y entonces esa manera de codificar en el cuerpo la toma de decisiones, bueno, muy compartida. Y entonces, cuando emerge la sociabilidad entre los animales, lo que empieza a pasar es que como esta experiencia es estereotipada, es compartida, tú y yo ponemos la misma cara cuando tenemos pena, ponemos la misma Mm, cara cuando estamos contentos. Entonces yo me empiezo a reconocer en ti, y entonces emerge la posibilidad de socializar, porque aunque mi experiencia emocional y tu experiencia emocional son en principio inaccesibles al otro, yo reconozco las mías en ti. mm, Ahora, eso permite un cierto nivel de sociabilidad que explota cuando aparece el lenguaje. Porque entonces yo ya no, yo ya, porque en el fondo la capacidad que yo tengo de reconocerme en ti es muy básica. Yo puedo reconocer estas seis, ¿cierto? Yo puedo reconocer que tú, claro. si tenéis pena, puedo distinguir entre si lo que te pasa es que estáis furiosa o sorprendida, si estáis triste o estáis contenta, Mm, pero no tengo más granularidad que eso. Y el mm, nivel de sociabilidad que nosotros tenemos como humanos nos exige mucha más granularidad. Y esa totalmente. granularidad solo es posible si le ponemos nombre, si aprendemos a distinguir una de otra, si tenemos una nomenclatura más fina. Se Mm. juega nuestra humanidad, no menos. No, no menor, no menor, sí, sí, totalmente. Y yo creo que, o sea, yo soy como una convencida de que las nuevas generaciones obviamente vienen mucho mejor, más allá de que obviamente hay gente que dice que el mundo está terrible, sí, sí, pero que yo me parece que vienen mucho más capacitadas, más como con un kit emocional mucho más poderoso que nosotros. O sea, yo creo que a nosotros no nos hablaban mucho de esto. Entonces yo creo que esto de la humanidad compartida también que tú hablas, como de la posibilidad de que tú veas en el otro y distingas en el otro una emoción, y eso te permite a ti también nombrar de mejor manera lo que te está pasando, es un salto cuántico a nivel como de la humanidad, me parece, como más allá, obviamente, de que yo siempre discutía con la Susana, era una de nuestras mayores discusiones, porque ella decía que los animales no se emocionaban. Entonces yo le decía, no, si se emocionan. Entonces yo peleaba, pero porque yo soy súper perruna, entonces decía, no, ¿cómo me dices que los perros no se emocionan? Me decía, con él, lo que pasa es que tú le estás dando un significado a esa respuesta emocional del perro, porque lo que nos diferencia del animal es que
tú te das cuenta que el perro, lo que sea, o el gato está tierno, con rabia y todo. El animal lo hace instintivamente. Entonces, eso es lo que nos diferencia, que la capacidad de darnos cuenta en qué emoción estamos viviendo, que el animal lo hace de manera como instintiva. Entonces, después le encontré razón. Parece que podría hacer un método científico de emoción, no, pero sí, entiendo desde dónde era, ¿no? Como que yo creo que Mm. pasa esto, como que tú le pones el nombre, Exactamente desde aquí. Sí, sí, porque te hace compartir, te hace como sentir que están en lo mismo, más allá de que sea un animal o que sea un humano, pero que te hace sí. sentir como esto de, no sé, yo nunca me he sentido más animal en mi vida que cuando parí y que cuando di teta y que una cosa animal, o sea, yo me sentía, cuando me acuerdo cuando di a luz a mis dos guaguas, yo me sentía una leona, así como, era una fuerza, Oscar, que nunca la había sentido, que nunca no sé si la voy a volver a sentir, como esta cosa súper animal, y claro, después lo hago cognitivo y digo, guau, qué impresionante, pero en el momento es una cosa que escapa como a tanta cabeza, ¿no? Ponerle tanto nombre a la cosa. Aparece desde la experiencia como Sí, sí, corporal. sí, sí. Sí. Ay, querido mío, estamos cerrando, nos quedan como 4 minutos, yo seguiría hablando eternamente, tú sabes, porque me parece que este tema nos apasiona y, Sí, es tremendo. y tremendo y ha sido súper, súper interesante, pero quiero preguntarte con qué te quedas, o sea, con todo lo que hemos hablado, con alguna joyita, algo así con que digas, con esto me voy del día de hoy. Bueno, pero es que esto que acabamos de decir, de que es nuestra capacidad de ponerle nombre a esto eh, de mediante el lenguaje y nuestra capacidad de nombrar nuestras emociones y las emociones de otros, eh, somos capaces de una granularidad en la que se juega nuestra humanidad, es algo que yo nunca había pensado, que la dije ahora sí, Mm, me salió de la guata. Pero que es muy profundo, es muy profundo. Así que me quedo con eso. mm. Yo me quedo con varias cosas, pero me quedo con esto que desarma un poco el discurso. Quiero volver a revisar el live, de hecho, así como digo, esta cosa de que es primero el huevo o la gallina, como como suavizar también mi propio discurso en términos de, sí, pues no puede estar separada la experiencia. No es que solo primero pase en el cuerpo y solo en el cuerpo y desde ahí manda una señal única e inequívoca al cerebro para que eso decodifique y diga, oh, es miedo. No, es mucho más como integral y más intrincado que eso. Entonces me quedo con ese desafío de I- como ir amigándonos con estos dos espacios, ¿no? Igual yo creo que a propósito de eso, del loop, y en el Mm, minuto que nos queda, eh, en el- por eso, tirarle toda la gloria que tiene el método de la Susana. sí, Eh, total. Porque el Alba Emoting reconoce, no es ajeno a esto. Aquí esto es una conversación entre el cuerpo y el cerebro mutua. Y lo que ella cacha en un momento es que dado ese loop, si yo finjo, o sea, si yo digo, ya pues tálamo, entonces apuremos, pongamos esta frecuencia respiratoria, la lectura que tu ínsula haga va a desatar la emoción. Mm, Entonces no es que las emociones comiencen en el cuerpo, pero yo puedo usar mi cuerpo y entrenarlo para que produzca, facilite, haga mm, emerger una cierta emoción. sí. Qué potente, sí. Y bueno, me parece que es como un espacio para seguir reflexionando, ¿no? Como de cuántas herramientas podemos tener a la mano, para finalmente lo que todos yo creo que buscamos, desde tu área de trabajo, Oscar, desde no sé lo que yo hago, desde lo que todos estamos haciendo, que es poder pasar una mejor vida, poder tener una mejor salud mental, que yo creo que parte por eso, por ser conscientes de lo que estamos viviendo, por ser conscientes de lo que nos está pasando, por, por, por sacarlo para afuera, como que por dejar de tragarnos todo el mundo emocional para poder ya como exteriorizarlo desde la vereda en que nos encontremos. Finalmente yo creo que eso es como es. Así que, amigo querido del alma, te quiero agradecer un montón. Fue un espacio maravilloso de conversa. Va a quedar grabado, va a quedar guardado, así que para los que lo quieran revisar va a estar ahí después en nuestra página colgado. Así que besos para ti, para la Berni, para las niñas. Y Un abrazo abrazo grande para eterno. todos allá también. Te quiero mucho. Un beso. Chau, chau. Gracias a todos los que se conectaron. Chao, chao.